de un problema agudo suponían el 49,3% de las visitas, con una media de tiempo de 17 minutos, lo que ocupaba el 45% del tiempo de ese médico. 18 horas por semana, 3 horas y media al día. Para los problemas de tipo crónico, 36% del total de visitas, 3 horas diarias. Para actividades preventivas, 14% del total de visitas, hora y pico diaria. Estos mismos calcularon, revisaron todas las recomendaciones preventivas que se hacen para problemas crónicos y estimaron lo que se tarda en cumplir cada una. Y bueno, podéis leer el artículo entero, que es muy interesante, pero bueno. ¿Y qué concluyeron? Que el tiempo requerido para cumplir todas las recomendaciones de las guías clínicas que tenemos hoy día, necesitaríamos las 3,7 horas que hemos dicho en la tabla de arriba, que necesitamos para los problemas agudos, que esos no van a cambiar. Además, 10 horas y media, 10,6 horas al día para atender problemas crónicos. Y además, 7,5 horas al día para cumplir todas y cada una de las recomendaciones preventivas que nos van diciendo. Total, 21 horas con 7 diarias tendríamos que estar trabajando para unos de 2.000. Nosotros tenemos 1.800, bueno, pues igual con 18 librábamos. Yo ayer, cuando estaba mirando unas cosillas, cuando salí de aquí, y ya en una de estas miles de cosas que te llegan al ordenador, ya vi en la misma revistilla electrónica, ya vi 2 recomendaciones distintas para mejorar el control de los diabéticos. 2 distintas, contrapuestas, o sea que añadir algún minutillo más. En fin, entonces yo creo que el mensaje es claro, lo que decía ayer Víctor Montori con su paciente de 55 años, tan famoso, que le pasan tantas cosas y le hacemos tantas judiadas, pues yo creo que el mensaje es claro. Todo lo que no podemos pretender que todo se cumpla al 100%, no buscamos la uniformidad absoluta. Hay parte de variabilidad que evidentemente es razonable, porque los enfermos son distintos, necesitan distintas cosas, tienen distintas prioridades y además hay que tener en cuenta que muchas de las cosas tienen su base en evidencia publicada, pero no necesariamente. Soy una alerta electrónica en la historia clínica. Vale, es la última. En fin, a mí las alertas electrónicas me alteran muchísimo, por ejemplo. En fin, que disminución de la variabilidad sí, pero que hasta cierto punto la variabilidad es lógica y que, en fin, el sentido común y la experiencia y el paciente que tenéis delante, pues es fundamental. Más formalmente, esta era la conclusión principal, pero bueno, más formalmente, pues sí que hay un aumento del registro y realización de actividades preventivas, pero la adherencia a estas recomendaciones sigue lejos del ideal. Y no está claro si el hacer bien el proceso, tal como nos lo dicen, si se relaciona claramente con el resultado de la atención. Creemos que se está llegando a un techo en lo que se puede hacer en las unidades de atención primaria y ahora deben ser otras instancias, en los servicios sociales, los servicios comunitarios, en fin. No sé, hay que hacer otras cosas para mejorar esto, porque atención primaria ya creo que se le puede pedir poco más. Y, en fin, esto es todo. Tenía otra, pero me la han chupado entre Víctor Montori y Boro, me han chupado la despedida. Así que muchas gracias. ¿Puedo? Sí. Egunon, buenos días. Muchas gracias por invitarme a estar un rato aquí reflexionando sobre este asunto. El ejercicio que presento hoy forma parte de una serie de
de análisis que llevamos haciendo en España desde más o menos el año 2002 sobre variabilidad injustificada de la práctica médica. El objetivo final del trabajo consiste en dilucidar si la variación que existe en el país para múltiples procedimientos quirúrgicos, para múltiples condiciones clínicas, hospitalizaciones en las mismas, es sistemática, es decir, no se debe al azar y además es injustificada. Es decir, no hay una razón en las poblaciones que permita argumentar que al ser distintas, pues precisan de distinta atención. Este ejercicio que presentamos hoy es específico sobre hospitalizaciones potencialmente evitables en algunas condiciones que se han considerado tradicionalmente sensibles a los cuidados ambulatorios. El subtítulo, Variaciones en la atención primaria, sería objeto de discusión. Creo que quedará a lo largo de la presentación más o menos respondido. Una breve introducción para más o menos estar todos en la misma definición. Finalmente, estas hospitalizaciones potencialmente evitables se han entendido siempre como un conjunto de indicadores que tratan de evaluar la exposición de las poblaciones a una atención ambulatoria de calidad y, lógicamente, a un nivel de agregación de la población determinado. En el país, nosotros, la forma de construir el sistema sanitario es alrededor de áreas sanitarias, zonas básicas de salud dentro de áreas sanitarias, o como la llamemos en cada sitio. En Valencia, departamentos, aquí ahora ha cambiado, en fin. Pero esencialmente es alrededor de un núcleo de atención primaria, hay un núcleo que es la atención hospitalaria, ¿no? La del área. Este es el nivel de agregación que en otros países funciona de forma distinta. Y es importante lo que digo en el sentido de que esencialmente estos indicadores se desarrollaron en un contexto en el que esta distribución administrativa de los servicios sanitarios no existe, sino que es el mercado, son los flujos, son las decisiones personales de los pacientes que se aseguran. En realidad se desarrollaron en Medicaid, en Estados Unidos, y con un objetivo. No existiendo una atención primaria de puerta de entrada al sistema, entendían los que desarrollaron estos indicadores, John Billings y compañía, que podían medir equidad de acceso a los servicios primarios, entendiendo por servicio primario lo que en Estados Unidos se entiende o se entendía por servicio primario, que se parece relativamente poco a lo que hacemos aquí. Bueno, hubo una reinterpretación final de los 90, como que estos indicadores podrían servir para analizar los cuidados de atención primaria en el país. Yo creo que esto es un elemento bastante controvertido y creo que hay que hacer otro tipo de reinterpretación. En realidad no estamos enfocando la atención primaria solo, sino que la reinterpretación local que proponemos es que altas tasas de hospitalizaciones por condiciones sensibles a cuidados ambulatorios serían o implicarían un déficit en el continuo asistencial, ¿no? En el conjunto de cuidados que se ofrecen a los enfermos crónicos y a sus cuidadores en las áreas sanitarias del país. Bueno, esta es la perspectiva, esta es la hipótesis de trabajo con la que empezamos este ejercicio. La metodología es la tradicional que utilizamos para los atlas de variaciones. Espero que os haya llegado algún ejemplar que he dejado por ahí disponible. El diseño de investigación es observacional, aunque tiene cierto componente exploratorio, pero es observacional, es ecológico. Nos interesa, por tanto, saber la exposición que la población tiene a los servicios sanitarios por el hecho de vivir en una zona geográfica del país. Esto es lo ecológico del asunto. Y nos interesan esencialmente las altas financiadas públicamente. Quiere decirse que si hay hospitales privados, pero que parte de su actividad está financiada públicamente, estas altas también están incluidas en este trabajo. Seleccionamos 6 condiciones clínicas sensibles a cuidados ambulatorios. Estudiamos las hospitalizaciones por estas condiciones. Complicaciones agudas de la diabetes, esencialmente son comas diabéticos. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esencialmente son reagudizaciones. Fallo cardíaco congestivo, igualmente, reagudizaciones. Deshidratación, angina, no el primer episodio, y siempre que la hospitalización no es para hacer un procedimiento. Y asma del adulto.
y las seleccionamos del conjunto de condiciones que propone la Agencia Americana de Evaluación de Cuidados, AHRQ, considerando 3 criterios, esencialmente. Primero, que el indicador esté refiriéndose a cuidados actuales. Si pones a observar lo que está pasando en las áreas sanitarias del país para cosas que llevan sucediendo 20, 25, 30 años, es decir, complicaciones crónicas de la diabetes, ¿a quién le vamos a atribuir responsabilidad sobre una complicación crónica? ¿Al equipo de atención primaria que hay ahora, al conjunto de atención primaria endocrino del hospital que está ahora, o a las múltiples eventualidades que a lo largo de los años le han sucedido a este paciente, a su familia, a sus cuidadores, a sus médicos, a sus enfermeras, etcétera? Este criterio de estamos midiendo cuidados actuales nos llevó a seleccionar algunos indicadores. Otro criterio. Existe evidencia, existen pruebas relativamente sensatas de que más intensidad de cuidados ambulatorios reducen las hospitalizaciones por esta condición. Esta pregunta, revisión bibliográfica, en mano, etcétera, nos llevó a excluir algunas condiciones de las que proponen los americanos para medir. Por ejemplo, la apendicitis aguda perforada, o por ejemplo, la neumonía bacteriana, o por ejemplo, las hospitalizaciones por infección del tracto urinario, o por ejemplo, las hospitalizaciones que conllevan amputación de extremidad inferior en pacientes diabéticos. Y un último criterio de inclusión de estas condiciones o de exclusión de otras fue que en la forma de registrar, en la forma de codificar a estos pacientes en las altas hospitalarias, no tuviésemos problemas. Es decir, que la variación que observásemos luego no fuese debida a variaciones en la forma de usar la información. Y ahí excluimos varias, por ejemplo, la tasa de hipertensión arterial, tal cual, o los casos de recién nacido de bajo peso por cada 100 nacidos, o la neumonía bacteriana también tenía problemas en este sentido, o lo que denominan los americanos, y la OCDE en realidad está utilizando este indicador como diabetes incontrolada. Tomados estos 3 criterios en consideración, finalmente nos quedamos con los que veis en negrita, complicaciones agudas de diabetes, lo que he dicho ya. La unidad de análisis, vuelvo a señalar, estudio ecológico, la unidad de análisis es área de salud y lo que se mide es la exposición de toda la población española, 79 millones de habitantes acumulados porque son 2 años, mayores de 18 años. 11 millones de habitantes en el denominador de las tasas, de 65 a 79 años, y 4 millones y pico de 80 y más años, de las 199 áreas sanitarias que constituyen el mapa sanitario del país. ¿Cuáles son los resultados que nos interesa observar? Hay varios. En este ejercicio que presento hoy, de un lado viene la magnitud de la variación. La magnitud de la variación viene a ser las diferencias en las tasas estandarizadas entre áreas sanitarias, lo que han mostrado ya Gabriel y Felipe, en realidad. Luego, el grado de exposición de la población. El riesgo relativo por estar viviendo en este sitio, el riesgo relativo que una población tiene de sufrir hospitalizaciones potencialmente evitables. Ese es el grado de exposición. Y esto lo medimos utilizando la razón de utilización estandarizada, que al final es decir aquello de tengo un riesgo aquí que no comparado con un estándar que es el estándar del conjunto de la población española, ¿no? ¿Qué casos se esperarían que tuviese yo de hospitalizaciones potencialmente evitables si no tuviese la estructura de población que tengo, sino la estructura de población que tenemos en el conjunto del país? Otro endpoint de interés era evolución temporal de las hospitalizaciones potencialmente evitables en el país. Ambas cosas. Cómo han evolucionado las tasas, los casos, cómo ha evolucionado la variación a lo largo del tiempo. Y finalmente algo de bastante interés que refuta esta idea original de los 90 que la atención primaria era responsable, y es ¿a quién atribuimos responsabilidad en las tasas? Se lo atribuimos a las zonas básicas de salud, por tanto a la familia, al médico, a la medicina de familia y comunitaria, se lo atribuimos al área sanitaria, a lo que ocurre allí, que puede ser variables contextuales, variables ecológicas, del lugar donde se vive, distancias, pero también de las políticas del área sanitaria.
Bueno, pues ahí tenemos algún ejemplo también. Y bueno, los análisis que hicimos en este ejercicio, pues algunos de ellos los conocéis: componente sistemático, razón de variación es esta distancia de la que hablo, componente sistemático, CSV empírico Bayes, lo que miden es la proporción de variación que no es debida al azar, a la proporción sistemática, la que nos interesa. La razón de utilización estandarizada, que ya he dicho, coeficiente de correlación intraclase, luego explico un poquito, y la partición de varianza. Bien, los resultados. Más o menos, en el país se puede decir que más o menos, existe una hospitalización potencialmente evitable por cada 40 mayores de 65 años. Uno de cada 90 mayores de 65 años, una hospitalización potencialmente evitable por cada 90 mayores de 80 años. Este es el número grande. Eso es lo que dicen finalmente estas tasas estandarizadas que se ven aquí arriba. Este 1,1 por 10.000, 18,21 por 10.000, 2,52 por 100.000 se acaban pudiendo traducir en esta cifra que acabo de señalar. La variación, la diferencia entre las tasas de las áreas que están aquí arriba y las que están aquí abajo, esa variación es grande, es de las grandes del país. 4,1 en el caso de complicaciones de diabetes. Es decir, que si tú vives en este área tienes un riesgo, una probabilidad 4 veces mayor de ser hospitalizado por una de estas condiciones, ¿no? Si nos vamos a la angina, es esta diferencia casi de 10 veces, o la deshidratación de casi 11 veces. La diferencia, la magnitud de la variación es enorme y además es sistemática, no debida al azar. Estas cifras de 10 para arriba que señalaba, mirad, por ejemplo, en angina o en asma, estamos hablando de un 54% de variación sobre lo que sería esperar por el azar. Dicho esto, la interpretación general es que no debería haber este tipo de hospitalizaciones. O sea, la tasa ideal sería 0, porque potencialmente evitables. Y además, en buena medida, una vez que se produce la hospitalización es necesaria. Es decir, que aunque no hemos hecho estudios específicos para determinar cuál es el grado de adecuación y en qué medida las estrategias de ingreso propias de cada hospital están afectando, pero en buena medida, cuando un paciente llega, claro, con un coma diabético, que sea atendido en el hospital parecería pertinente, ¿no? O que lleva con una reagudización del fallo cardíaco congestivo con un KILIP de 3 o 4, pues es que tiene que ser atendido allí, ¿no? Bien, o sea, que miremoslo también en esta perspectiva. ¿Tasas altas son peores que tasas bajas? Es que las tasas bajas, ojo, también pueden ser peores. Y todos tienen tasa, ¿eh? Todos tienen tasa. El grado de exposición, esto del riesgo que tiene la población que vive en una zona, si la comparo con el estándar del país. Pues si miramos a toda la población, bueno, veréis algunos patrones aquí en la zona nordeste del país, o en la zona norte del país, o en la zona centro, en la zona de Levante. Hay ciertos patrones que se van repitiendo, bastante a expensas de insuficiencia cardíaca congestiva y de EPOC, ¿vale? Bueno, pues mirad, hay de las 200 áreas sanitarias del país, hay alrededor de unas 10 áreas que los habitantes que viven en ellas tienen un riesgo un 72% mayor de tener una hospitalización potencialmente evitable. Entre los mayores de 65 y 79, un 83% más. El riesgo relativo, 1,83. Y en el caso de los mayores, 1,71. Son riesgos altos, ¿eh? Es interesante ver. Si nos vamos en este caso serían alrededor de unas 20 áreas, 25 áreas. Los riesgos son un poquito más pequeños, pero aún así son superiores a la unidad. Riesgo relativo, la unidad es el valor nulo. 23% más de riesgo por vivir allí, o 24% más de riesgo por vivir allí, que lo que se espera para el estándar, ¿no? En cuanto a la evolución temporal, he tomado este gráfico, representa todas las áreas sanitarias del país y todas las hospitalizaciones potencialmente evitables, o sea, por cualquiera de estas 6 causas. Y la evolución a lo largo de los años es relativamente decreciente. Mirad, hemos pasado de esta tasa a 39,47 por 10.000 habitantes a 31,64 por 10.000 habitantes.
Es algo así como decir que si en general para las personas mayores de 18 años en España se produce una hospitalización potencialmente evitable por cada 250 personas en 2002, ahora lo hace por cada 300 personas. La variación ha bajado en su magnitud de 4,2 a 3,68, no gran cosa. En términos de variación sistemática, un poquito más. No ha bajado a la mitad, pero ha bajado. Aún así, fijaos que la variación sistemática es alta, es moderadamente alta. Aunque esto va por barrios. Si nos fijásemos, por ejemplo, en angina, os recuerdo que es una angina que no es el primer episodio y que no es una angina que se produce, que tiene en el episodio una prueba, pues la angina ha disminuido la tasa, pero la variación ha aumentado sensiblemente. En insuficiencia cardíaca congestiva, esto, sin embargo, tiene un impacto poblacional relativamente pequeño, pero en insuficiencia cardíaca congestiva el impacto poblacional es mucho mayor. Ha subido la tasa de hospitalizaciones y ha subido la variación también. La variación sistemática es alta y se mantiene igual. Parece que a la insuficiencia cardíaca congestiva no le haya pasado nada a lo largo del tiempo. ¿Cuánto me queda, Borito? ¿Muy bien? Un tema de interés, como decía también en la primera diapositiva, es atribuir. ¿A quién debemos atribuirle la variación que observamos? Y aquí hay varios ejercicios posibles. Uno primero, señalado abundantemente por Gabriel en la presentación, si la región de residencia, la comunidad autónoma de residencia, tiene algo que ver en las variaciones. Mirad, este gráfico, como decía él antes, está representando, en naranja es la tasa mediana de la región. Y estamos viendo de un 50 por 10.000 a un 20 por 10.000 entre comunidades autónomas del país. Más del doble de diferencia. El efecto comunidad autónoma parece importante. Bueno, llega a explicar un 35% de la variación que no explican las áreas sanitarias. Pero yo creo que el impacto de esta imagen está más en ver que dentro de cada comunidad autónoma, cada una de las columnas es una comunidad autónoma, la variación en las áreas sanitarias de la comunidad autónoma es enorme. Y que en algunos casos, además, justo es en las áreas más pobladas donde se está produciendo más cantidad de hospitalizaciones potencialmente evitables. Es decir, que el impacto es de área, en buena medida, pero además el impacto poblacional es muy importante porque se produce. Y una observación que hicimos en el estudio, que no muestro datos aquí, es que en aquellas poblaciones de más de 10.000 habitantes o en aquellas poblaciones a menos de 30 minutos de un hospital, la probabilidad de tener una hospitalización potencialmente evitable era mayor que en las contrarias. Bueno, esta es una visión, área, comunidad autónoma, pero quizá para el estudio de hospitalizaciones potencialmente evitables, más que poner el macro, hay que ir a ver más microscópicamente, ¿no? Y tratar de atribuir área sanitaria y a zona básica de salud, ¿no? Es decir, tenemos la fortuna de que en el país, como estamos, son cortes bastante cerradas. Las personas viven en una zona básica de salud, como decía al principio, y varias zonas están componiendo un área sanitaria. Y además hay una jerarquía casi perfecta y relativos pocos flujos para la mayor parte de este tipo de condiciones clínicas, con lo cual, con cierta confianza podemos conocer qué porcentaje de la variación se la podemos atribuir al hecho de vivir en una zona básica de salud, qué porcentaje de la variación se la podemos atribuir a vivir en el área de salud. Y aquí hay un ejercicio, estos son datos de la Comunidad Valenciana, en el que repasamos cada una de estas condiciones clínicas. Fijaos básicamente en las dos columnas señaladas, los otros son intervalos de credibilidad calculados para la ocasión. Pero esencialmente lo que venimos a decir aquí que el 20% de la explicación de la varianza está explicando que es el departamento, el área sanitaria, está explicando mucho más. Para EPOC, sin embargo, la explicación de varianza es casi el 50% para cada uno de los dos. En el caso de insuficiencia cardíaca congestiva,
casi es el 50% de explicación de varianza, son los mismos valores. En deshidratación, en cambio, el efecto área donde vives explica casi 9 veces más de la variación con respecto a la zona básica de salud. En el caso de la angina es mucho más notable lo que explica el área sanitaria con respecto a lo que explica la zona básica. Y en el caso del asma del adulto es 1 punto algo más lo que explica el área. Es decir, que parece que lo que para algunas de ellas atribuir sería repartir entre los 2 niveles. No estoy hablando de hospital ni estoy hablando de centro de salud. 2 niveles estoy hablando zona básica de salud, área sanitaria. Son como 2 realidades contextuales distintas. Es decir, mientras que para la angina no primaria tendríamos que estar pensando más en el contexto área. ¿Qué es lo que sucede en el área? Lo que sucede en el área puede ser perfectamente que hay un equipo de especialistas que abordan el tema de una determinada manera, pero también puede querer decir es una área muy dispersa y la distancia al lugar donde se puede hacer una atención de urgencia a alguien con una angina está lejos, ¿no? Y ese contexto geográfico está provocando que ahí el efecto área sea mayor. Una última diapositiva ya sobre el impacto. Finalmente podemos traducir esto en casos potencialmente evitables. Evitando problemas que puede haber con los números, hay áreas pequeñas en el país y esto nos puede dar algún ruido matemático. En lugar de utilizar el área que menos casos tiene como referencia, utilicemos el área que ocupa o las áreas que ocupan el percentil 10 de la distribución. O si queréis asegurar más, para evitar cualquier tipo de ruido, usemos el percentil 25, el primer cuartil. Ahora, cojamos todos los casos que se producen en las áreas que están por encima de ellos y llevémosla. ¿Qué pasaría si te comportases como el área que ocupa el percentil 10? Tomando esto como estándar. Que, como dije al principio, a lo mejor el estándar debería ser no tener casos, pero bueno, haciendo un ejercicio puramente académico. ¿Cuántos casos podrían evitarse o qué exceso de casos tienes? En el caso de diabetes, si todas las áreas que están por encima del área que ocupa el percentil 10 se comportasen como ella, estaríamos evitando 4.270 casos o 2.000 si tomamos una versión más conservadora. Para EPOC, 79.000 casos, 48.000 casos. Luego, si queréis ponerle números de dinero y tal, eso hay un debate un poco más complejo, pero en términos de daño evitable. Hospitalización potencialmente evitable. Para insuficiencia cardíaca congestiva, 27.000 o 18.000. Para deshidratación, 7.000 o 4.700. Angina, 12.800. Para asma, 11.900, 9.000. En conjunto, estaríamos hablando de un exceso de casos en el país de 102.479 hospitalizaciones potencialmente evitables o 70.000 si tomásemos una referencia más conservadora. Casi todo lo que hemos contado aquí pues lo tenéis en la web del Atlas. Muchas gracias.